Hermanos, muy buenas tardes ya. Este es un día especial, este es domingo y es Día del Padre, y entonces hoy vamos a tener un estudio muy sencillo, muy sencillo. Espero hacerlo en poco tiempo, hacer un resumen acerca de el Día del Padre y lo que el Padre significa. Y para eso primero quiero orar y luego después entrar al pasaje de la Biblia. Señor, en esta hora estamos delante de tu presencia, Dios, para darte gracias porque, Señor, eres un Dios que escucha nuestra oración, Padre, y, Señor, te complaces cuando nosotros acudimos a ti, Señor, para implorarte, Señor, pedirte, Padre Celestial, y en esta hora, Señor, pedirte que seas tú el que tome el control, el que nos guíe, Padre Celestial, el que, Señor, le dé vida a tu palabra. No queremos, Señor, ser instruidos por la sabiduría humana, Padre, sino, Señor, bajo la inspiración de tu Espíritu Santo. Que sea Él el que nos enseñe, Padre, y, Señor, así de esta manera que pueda ser de provecho esta palabra para nosotros. Bendito Dios, gracias, porque yo sé que contestas la oración y el que esté aquí enfrente, Señor, sea solamente instrumento en tus manos, Padre Celestial. Oramos en esta hora en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mateo capítulo número 6 y versículo número 9, voy a leer ese pasaje. Dice así: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Este versículo de Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, es un versículo muy importante porque es una nueva manera que Jesús nos está enseñando de que nosotros veamos a Dios, y lo veamos a Dios precisamente ahora como un Padre. En la oración modelo, Él nos enseñó lo siguiente, dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y qué maravilloso es pensar que Jesucristo a nosotros nos está introduciendo en esta nueva dimensión de ver a Dios como un Padre, ya no como un juez que siempre está al pendiente de nosotros, ya no como aquel Dios que está viendo a ver qué pecado se comete para estar presto a castigar, un Dios que parece que si estuviera enojado con las personas. A hoy Jesucristo nos pone esta figura como Padre, y creo que es muy importante que nosotros entendamos que la figura paterna es determinante en el hogar y en la familia. Hoy, en la actualidad, tenemos una crisis, y esa crisis está bien pensada, está bien planeada. El diablo lo ha planeado excelente cuando él se ha metido precisamente destruyendo las familias y destruyendo los hogares, precisamente cuando se destruye la figura paterna. No sé hasta qué punto las mujeres, con respeto lo digo, quieran estar tomando el lugar que le corresponde precisamente al varón, y no porque yo lo diga, sino porque Dios así lo ha dejado establecido. Y nosotros, a lo mejor varones, cómodamente nos hemos hecho a un lado y hemos permitido que las mujeres tomen el lugar que bíblicamente le corresponde al varón. Y creo que esto es un plan bien definido del diablo, y ha estado destruyendo los hogares, porque cuando falta, y aquí voy a hablar un poquito de lo emocional, cuando falta la figura paterna en los hogares, y esa figura paterna que falte puede ser por la ausencia del padre en los hogares, o bien puede ser porque el padre está presente pero hay una ausencia psicológica de la figura paterna en los hogares. Que el padre esté ausente físicamente o psicológicamente, afectivamente, trae muchas consecuencias en los hijos, muchísimas consecuencias. Tengo una estadística aquí que yo he sacado
y voy a nombrar solamente algunas consecuencias de la falta de figura paterna. Por ejemplo, el 63% de los suicidios en los jóvenes se dan entre muchachos sin padre. El 90% de los niños que se van de la casa son de las familias precisamente donde falta el padre. El 85% de los chicos con desórdenes de conducta provienen de familias donde no está el padre. El 80% de las violaciones con violencia son protagonizadas por chicos de padres ausentes. Los chicos sin padre protagonizan el 71% del abandono escolar en secundaria. El 75% de los adolescentes en centros de desintoxicación no han conocido a su padre. El 70% de los jóvenes internados en reformatorios también no conocieron a su padre. Y hay mucho más aquí. Entonces, estas son las consecuencias precisamente de la ausencia paterna y son graves, muy graves. Entonces, nosotros tenemos que ver qué es lo que significa precisamente el Padre para nosotros y cómo Dios diseñó el hogar para que el hogar funcione con la figura paterna presente. Si nosotros vamos a Génesis capítulo número 1, versículo número 27 y 28, dice así: y creó Dios al hombre, a imagen y a semejanza los creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla, y señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y entonces aquí hay algo que es importante. El hombre, de parte de Dios, tiene la autoridad para gobernar, para administrar, para estar al pendiente no solamente de la creación de Dios, sino también tiene la autoridad de parte de Dios para estar al pendiente de lo que es el hogar y la familia y de lo que es su esposa. Y esto nosotros lo podemos encontrar, ¿ok?, más adelante en la Biblia. Entonces, el plan de Dios es que el hogar funcione con un orden determinado. Y ese orden determinado, precisamente en la cabeza está el varón, y el varón como padre ejerciendo lo que es la autoridad de Dios y la administración de la familia. Y con relación a esto, nosotros queremos decir lo siguiente, ¿okay? La relación que el padre tenga con Dios determinará en mucho, ¿okay?, la figura que él transmita a sus hijos. No sé si me expliqué, pero lo voy a tratar de explicarlo. Si ustedes abren la Biblia en Juan capítulo número 14, versículo número, dice así, el versículo 8, Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy tratando de explicar aquí? Que nosotros como padres, ¿okay?, la figura que nosotros tengamos ante nuestros hijos como padres, ¿okay?, determinará en gran medida cómo ellos, nuestros hijos, ven a Dios. Entonces es nuestra responsabilidad paterna proyectar una correcta figura paterna, porque eso determina cómo mi hijo ve precisamente a Dios. Y la relación que yo tenga con mi hijo y mi hijo conmigo determinará también en mucho la relación que él tiene con Dios. Yo creo que esto está muy claro, ¿okay? Jesucristo dice lo siguiente: el que me ve a mí, ve al Padre, ¿okay? ¿Por qué? Porque Jesucristo es un reflejo de lo que es el Padre. Nuestros hijos son reflejos
aunque no lo queramos entender o aceptar así, de lo que nosotros somos. Entonces, en esa responsabilidad que nosotros tenemos de tener o proyectar una correcta figura a nuestros hijos como padres que somos, en esa responsabilidad tenemos mandamientos de Dios para nosotros como padres y que debemos de cumplir. Y esa responsabilidad no es si queremos o no, es que tenemos que hacerlo como padres para que nuestras familias y nuestros hogares, y en particular nuestros hijos, funcionen correctamente dentro de la sociedad en que nosotros vivimos. Y esa responsabilidad que nosotros tenemos como padres que somos están enmarcadas en Deuteronomio capítulo número 6. Ahí están enmarcadas las responsabilidades que nosotros tenemos. Y voy a empezar a leer desde el 4. Y antes de leer esto, quiero recordar lo siguiente. Nosotros como iglesia bautista, como cristianos bautistas, tenemos una manera de interpretar la Biblia. Esa manera es histórica, geográfica y aparte gramatical. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando yo digo histórica y geográfica y gramatical, estoy diciendo que la Biblia fue escrita bajo una cultura, con los principios de esa cultura, y esa cultura es judía. Y en la cultura judía, la mujer no tenía una importancia, pues lo digo con respeto, no era bien valorada. Entonces el responsable era el varón. Y entonces las palabras que están en Deuteronomio capítulo número 6 del 4 en adelante van directamente, precisamente a los varones que son cabezas de los hogares. Y como padre entonces vamos a leer la responsabilidad que nosotros tenemos. Dice así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y luego viene la primera responsabilidad que nosotros tenemos como padres. Dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Cuál es la primera responsabilidad que como varón y como padre yo tengo delante de Dios? ¿Cuál es esa responsabilidad? Esa responsabilidad es que yo ponga a Dios primero sobre todas las cosas y que Él sea lo más importante en mi vida, porque dice: ama a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y aquí está englobando a los tres partes de nuestro ser, que es espíritu, alma y cuerpo. Entonces nosotros como varones tenemos que amar al Señor en nuestro espíritu, en nuestra alma, y cuando me refiero a nuestra alma hablo de mi capacidad intelectual, hablo de mis sentimientos, hablo de mi voluntad y con todas tus fuerzas. Y hablo aquí también del cuerpo, porque no podemos separar y decir a Dios: es que yo amo a Dios y con el cuerpo estar pecando. No es así. Entonces, ¿cuál es la primera responsabilidad? Amar a Dios con todo lo que somos, íntegramente. No puede haber una incoherencia en esto. No podemos decir que amamos a Dios y estar haciendo cosas que no le agradan a Dios. Entonces, esta responsabilidad la tenemos, y esta responsabilidad Dios nos la ha dado, ¿okay? Y es un mandamiento que está generándose en Deuteronomio capítulo 6, versículo número 5. Segunda responsabilidad como padres, dice así: y estas palabras que yo te mando hoy. ¿Cuáles palabras que yo te mando hoy? ¿Ok? Pues las palabras que están escritas precisamente en la ley.
Entonces, como varones, como padres, tenemos la obligación de conocer precisamente la ley de Dios. Estas palabras que yo te mando hoy, ¿cuáles palabras? Pues las palabras que están escritas en la ley de Dios. El padre israelita, el varón israelita, debería de conocer precisamente la ley de Dios. Y entonces es una responsabilidad no solamente amar a Dios, es una responsabilidad como padres que somos, ¿okay?, que nosotros debemos conocer la palabra de Dios, porque dice, esas palabras que yo te mando hoy. Si yo no conozco la palabra de Dios, entonces, ¿qué voy a enseñar a mi hijo? ¿Qué voy a transmitirle a mi hijo? No, tengo que conocer las palabras de Dios. Dice, estas palabras estarán sobre tu corazón. Y cuando dice sobre tu corazón, estamos hablando aquí de la parte central del hombre, porque el corazón, de acuerdo a la Biblia, es la parte central del hombre, y la parte central del hombre es el pensamiento. Por ejemplo, Proverbios dice lo siguiente: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. ¿Ok? Eso es lo que dice Proverbios. Y la palabra corazón aquí está en relación con el pensamiento. Y cuando la Biblia dice, estarán sobre tu corazón estas palabras, la ley de Dios va a estar sobre tu corazón, eso significa que la ley de Dios tiene que estar obligadamente en nuestros pensamientos. Bienaventurado el varón que medita, ¿qué?, de día y de noche en la ley de Dios. Y eso es el estar la palabra de Dios en nuestro corazón. Pero también la Biblia dice que el corazón alegre constituye un buen remedio. Y entonces el corazón no solamente es la base de nuestro pensamiento, el corazón también es la base de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, de nuestra vida afectiva. Y entonces ahí también es donde debe de estar precisamente los mandamientos de Dios, en nuestro corazón. ¿Ok? Y cuando digo corazón, hablo de mi vida afectiva, de tal manera que mi vida afectiva, mi vida sentimental, mi vida emocional debe estar influida por la palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios, estas palabras están sobre nuestro corazón, que es nuestro pensamiento y que son nuestros sentimientos y nuestras emociones, el conjunto de ello de pensamiento, el conjunto de pensamiento y el conjunto de sentimientos o emociones implican que yo definitivamente actúo conforme a lo que pienso y a lo que siento. Creo que esto está muy claro, porque la Biblia dice en Proverbios, cuál es el pensamiento en su corazón, tal es él. Entonces, ¿cómo es que yo actúo? Actúo de acuerdo a lo que hay en mi corazón. Y lo que hay en mi corazón son pensamientos, son sentimientos, y entonces yo actúo de acuerdo a mis pensamientos y mis sentimientos. Y al actuar yo conforme a mis pensamientos y mis sentimientos, cuando eso se convierte en una conducta, yo la estoy proyectando sobre mis hijos. Creo que quedó claro. Creo que sí me entendieron. Okay. Entonces, y esa proyección que yo estoy haciendo sobre mis hijos, a ellos les va a servir, ¿ok?, o les va a afectar de acuerdo en su relación que ellos tengan con Dios. Entonces, dijimos que lo que yo actúo y mi conducta afecta a mi hijo y afecta en su relación con Dios. Entonces, la palabra, dice la Biblia, estarán sobre tu corazón, mente, sentimientos. Pero la segunda responsabilidad grande que nosotros tenemos es, y la repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte,
y cuando te levantes. Y aquí nosotros tenemos esta segunda responsabilidad como padres que nosotros somos. Y como padres que nosotros somos es precisamente la transmisión oral de la ley de Dios. Porque aquí dice, y la repetirás a tus hijos. Cuando este pasaje se está escribiendo, tenemos que entender que no hay, como lo tenemos hoy en todos los hogares, una Biblia en cada hogar, o 2 Biblias, o 5 Biblias en cada hogar. Cuando se está escribiendo este pasaje, solamente está escrita la Torah, está escrita, y los únicos que la tenían de una manera escrita eran precisamente los sacerdotes. Y los papás tenían que aprender de ellos, escuchar la ley de Dios, aprenderla y luego de una manera oral transmitirla a los hijos. Por eso dice la Biblia, y la repetirás a tus hijos. ¿Qué es lo que vas a repetir? Vas a repetir las palabras que Dios te mandó a ti y que están sobre tu corazón. Eso es lo que nosotros como padres tenemos que repetir a nuestros hijos. ¿Okay? Es muy fácil decirle al hijo, a ver, órale, póngase a leer la Biblia. Espérate. Okay. O obligar a nuestros hijos, órale, enciérrese y léame 3 capítulos, y léame 4 capítulos, etcétera, etcétera. Oye, espérame. Aquí está diciendo que tu responsabilidad es repetirlas. ¿Y qué significa repetirlas? Es decir, hijo, a ver, ven para acá, siéntate, y ahorita la facilidad que tenemos vamos a leerla. Y si no la tuviéramos, entonces lo que está en nuestra mente de la ley de Dios, tenemos que transmitir a nuestros hijos. Entonces, qué grande responsabilidad. Porque cuando nosotros repetimos la ley de Dios a nuestros hijos, ¿okay?, estamos generando en ellos una introyección de la ley, que metan la ley de Dios igual que nosotros en la mente y en el corazón. Y de alguna manera, al repetir nosotros la ley de Dios a nuestros hijos, estamos en nuestros hijos generando convicciones, que es muy diferente a creencias. Okay. Esto es completamente diferente. Al repetir la ley de Dios, nosotros tenemos que generar en ellos convicciones, porque las convicciones que se generan en nuestros hijos son las convicciones que lo van a sostener durante toda su vida. No hay de otra manera, hermanos, no hay de otra manera. Por eso las estadísticas son tan crueles. Los padres ausentes nunca tuvieron la oportunidad de instruir a sus hijos. Les faltó la figura paterna, les faltó la instrucción. Y entonces se generan todos estos problemas que al principio yo les leí aquí de estas estadísticas que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué estamos haciendo al repetir? Estamos generando convicciones. Convicciones que a ellos les van a servir para sostenerse en la vida. Y la tercera cosa dice, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y aquí tenemos tercera cosa. Primero, 1, amar a Dios sobre todas las cosas. 2, entender que la ley de Dios tenemos que leer la ley de Dios, que esté en nuestra mente, que esté en nuestro corazón, en nuestros sentimientos. Número 3, repetírselas a nuestros hijos, para generar en ellos convicciones. Y la siguiente cosa es atarlas como una señal en tu mano. Y me llama mucho la atención lo siguiente: cada vez que sucedía algo más o menos importante en el Antiguo Testamento, se ponía una señal. Cuando Jacob va huyendo de Saúl,
dice la Biblia que él se acostó y soñó una escalera, y cuando despertó dice, ¡Ah! Betel, casa de Dios es esta, y puso ahí una piedra como señal. Cuando el pueblo de Israel pasa el Jordán, levantan una pila de piedras, ¿ok?, para recordar que han pasado el Jordán. Y así cada uno de los acontecimientos de la vida en el pueblo de Israel o de la vida de los patriarcas ponían precisamente una señal. Y esa señal sirve de recordatorio del obrar de Dios. Entonces, si se nos llegara a olvidar alguna cosa, entonces nosotros al voltear y ver la señal, tenemos la oportunidad de recordar entonces la ley de Dios o de recordar entonces el obrar de Dios. Éxodo, en delante, capítulo 13, por ahí, dice la Biblia que Dios instituye la Pascua, ¿ok? Y el versículo, capítulo 13 y versículo 14 dice, y cuando mañana te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué es esto?, le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre, etcétera, etcétera. Y entonces las fiestas que están en la Biblia, que Israel celebra, que es Pascua, panes sin levadura, primicias, Pentecostés, fiesta de las trompetas, día de la expiación en los tabernáculos, tienen como objetivo precisamente el recordatorio del obrar de Dios, y que al recordar el pueblo pueda darle precisamente gracias a Dios, alabar a Dios, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos con nuestros hijos cuando dice la Biblia, las atarás? Las atarás es precisamente un recordatorio de el obrar de Dios, un recordatorio de la ley de Dios. Y cuando tu hijo mire, entonces él en automático va a recordar precisamente lo que tú ya le enseñaste acerca de la ley de Dios. Estas son las responsabilidades que nosotros tenemos como padres. Aparte hay muchas más, hay muchísimas más, pero yo quería enfocarme precisamente a esto, porque nosotros tenemos que ir otra vez retomando los lugares que nosotros estamos perdiendo como varones, y precisamente en la figura paterna. Tenemos que luchar otra vez por nuestros hogares. Tenemos que ir retomando el lugar para el cual Dios nos ha puesto en nuestras familias. Tenemos otra vez que tomar el lugar de autoridad en el cual Dios nos ha puesto. La Biblia dice que el varón es la cabeza del hogar, es la cabeza de la mujer. Entonces, por favor, padres, necesitamos urgentemente enderezar el barco que hoy se está hundiendo precisamente con destrozar lo que es la figura paterna. Todo esto que yo acabo de decir, se los voy a ilustrar muy rápidamente. Si nosotros abrimos la Biblia en Génesis, capítulo número 23, Génesis capítulo número 23, capítulo número 22, vamos a encontrar la siguiente historia. Y esta historia es precisamente la historia de Abraham e Isaac. Cuando Dios le pide a Abraham que vaya al monte que le va a indicar y que sacrifique a su hijo. Y la Biblia dice que Dios le dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria y ofrécemelo y en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana,
enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al atardecer, al tercer día, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos allá y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, compuso la leña y ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y lo tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová Jireh, que significa Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Quiero analizar esto a la luz de lo que hemos estado diciendo. Dijimos que como responsabilidad paterna, la primera responsabilidad es poner a Dios sobre todas las cosas. Y cuando yo leo esta historia y dice: y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto, se levantó y se fue al lugar en que Dios le dijo. Y yo veo aquí que Abraham no protesta, no cuestiona, no tiene dudas, simple y sencillamente está haciéndole caso al mandamiento de Dios. Le dice: toma a tu hijo, tu único, y vete a la tierra que yo te voy, al monte que yo te voy a indicar, y ofrécemelo allí en holocausto. Y aquí, para Abraham, aquí, Dios es lo primero, Jehová es lo primero. Y la palabra de Jehová en el corazón de Abraham es infalible. Nosotros podemos leer acá en Hebreos sobre la fe de Abraham, y dice que recibió a Isaac casi muerto. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente la palabra de Dios estaba en el corazón de Abraham, y para Abraham lo primero era Dios, antes que los hijos, antes que las esposas, antes que la familia. Por eso es que Abraham obedece a Dios así, de esta manera. Ahora, las palabras de Isaac son muy significativas cuando dice: Padre mío, he aquí la leña del holocausto, ¿ok? Y el fuego, ¿y el cordero dónde está? ¿Por qué está diciéndole Isaac a Abraham que dónde está el cordero? Porque Abraham muchas veces con el ejemplo, con su actuar, había enseñado a Isaac precisamente cómo se hace el sacrificio para Dios. Creo que esto es muy claro. Y es lo que yo les he estado diciendo, que hay que transmitir la palabra a nuestros hijos para generar en ellos convicciones. ¿Okay? Ese actuar de Abraham lo aprendió Isaac. Por eso Isaac le está preguntando a su papá: papá, ¿dónde está el cordero? Porque ya sabía sobre el sacrificio, ya sabía cómo se hacía el sacrificio a Jehová. Lo siguiente es, cuando llegan al monte, dice la palabra de Dios que edifican un altar, y Abraham ató a su hijo. Cuando leo este pasaje, no estamos hablando de un niño de 3 años, ni de 4 años, ni de 5 años.
estamos hablando aquí más o menos de un joven que tiene 25 años y Abraham tiene ya como 120 años, o un poquito menos, está arriba de 100 años. Para Isaac es muy fácil, con su juventud y su fuerza, haberse opuesto precisamente a lo que estaba haciendo Abraham. No sé si me entiende. Esto es maravilloso pensarlo así, como un muchacho de 25 años se está sometiendo a un anciano. ¿Por qué? ¿Por qué está permitiendo a este muchacho que se le ate? ¿Y por qué está permitiendo a este muchacho que su padre lo vaya a ofrecer en sacrificio, si sabe Isaac precisamente que el que debe ser ofrecido en sacrificio es un cordero o un carnero? ¿Saben por qué, hermanos? Por la fe de Isaac y por las convicciones que él tenía. Abraham debe haberle confesado a su hijo: hijo, el Señor me pide de esta manera, el Señor está pidiendo que te sacrifique. Y toda la vida de Abraham fue una vida de testimonio. Es por eso que aquel muchacho como de 25 años o de 30, no sé, no pone resistencia a su padre, porque sabe precisamente que su padre ha sido un siervo de Dios, un fiel servidor de Dios, y no duda de ninguna manera en someterse precisamente a la voluntad de Abraham, sabiendo que Abraham es un siervo de Dios. Y entonces él voluntariamente se deja atar, voluntariamente se deja poner sobre el altar del sacrificio y voluntariamente va a aceptar el sacrificio precisamente de su padre. ¿Ven lo importante que es la figura paterna? ¿Ven lo importante que nosotros tenemos que cumplir como padres? Y nos estamos alejando. Consecuencias de buen actuar del varón, consecuencias de un buen padre. Salmo 112. Lo voy a leer. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Y fíjense lo que dice: su descendencia será prosperada en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo, no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiando en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá hasta que vea en sus enemigos sus deseos. Reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará, crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Salmo 112. ¿Okay? Las consecuencias de el buen actuar del varón que Dios ha puesto como padre y como responsable en la familia y en el hogar. Y la historia está ilustrada con Abraham e Isaac. Déjenme orar. Padre, en esta hora, Señor, estamos delante de tu presencia, Dios, para darte gracias por tu palabra, porque nos recuerdas, Señor, el plan que tú tienes para cada uno de nosotros como varones, Padre Celestial, y como Padre, Señor. Qué grande responsabilidad tenemos, Señor, en que la palabra tuya, Señor, esté en nuestro corazón y que te amemos, Señor, con todo lo que nosotros somos, Padre Celestial. En que transmitamos, Señor, con nuestra conducta y con nuestras palabras, Señor,
lo que realmente tú quieres que enseñemos a nuestros hijos, Padre Celestial. Padre, que nuestros hijos, Señor, al ver en nosotros la figura del Padre, Señor, te vean a ti también, Padre Celestial, y formen, Señor, convicciones fuertes, Padre Celestial, que puedan sostenerlos en el mundo tan difícil y tan lleno de problemas, Señor, que estamos viviendo el día de hoy. Padre, permite que esto sea realidad en cada uno de los hogares, Señor, de esta tu iglesia y de muchos hogares, Señor, cristianos, Padre Celestial. Bendito Dios, gracias, Señor, por tu palabra. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias.